Muy bien, estudiantes, buenos días. Arrancamos con la clase. Esta clase ya vamos a hablar de otro tema que es comunicación. Vamos a enfocarnos cuáles son los planes de comunicación, cómo se dan la comunicación. Vamos a hacer algunos ejemplos más que ustedes los tienen que desarrollar. Luego ya les voy a dar las pautas de lo que tienen que traer para la siguiente clase, nuestras clases presenciales, porque vamos a hacer una actividad, una dinámica en el cual va a ser por tiempo, ¿no? Que va a ser parte de su segunda nota de este parcial y sobre eso se va a evaluar sobre 100, ¿ya? Algo muy importante, cositas que hay que dejar en claro, sobre todo para evitar conflictos, evitar malos entendidos, ¿no? Entre todos nosotros, todas nosotras, es el hecho de la presentación de las tareas, ¿ya? La presentación de las tareas tienen una fecha establecida, ¿no? Y ha habido muchas circunstancias, muchos conflictos y todo eso va a haber algo, posiblemente ha habido unos trabajos que se les ha dado un chance más de tiempo para realizarlos, ¿no? Y ahí ha empezado a existir el conflicto, ¿no? De algunas compañeras que decían que no, que nos parece injusto, que etcétera, y luego otras personas que ya andaban en contra y contraatacaban, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender ya a trabajar y mantener la balanza del equilibrio, ¿no? Entonces, y eso es algo difícil, ¿no? Entonces, hay una parte en la cual sí hay muchos problemas, muchas cosas que puede pasar una persona que tal vez le imposibilita este momento presentar algo o hacer algo, ¿no? Y también hay el otro lado en el cual, pese a todo, se esfuerzan, ¿no? Se rajan todo esto para presentar un trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la balanza de ambas? ¿Cuál es el equilibrio? Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a poner y a manejar una balanza respecto a esto, ¿no? Y tenemos que buscar una solución, ¿no? Entonces, la solución va a ser, y lo que yo decidí, es que yo les doy un tiempo largo, prolongado para que realicen sus trabajos. No les doy de una semana para que lo presenten en 3, 4 días. Entonces ustedes tienen todo este tiempo para prepararlo y no dejarlo pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, y es importante de que presten atención en las clases. A mí me sorprende que faltando un día para la presentación del trabajo o ese mismo día me estén escribiendo diciéndome, licenciado, no entiendo o cómo se puede hacer. Cuando en las clases ya hemos hablado, hasta lo hemos repetido, creo que 2 o 3 clases, con ejemplos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Mía o del estudiante? Nuestra. Es del estudiante, ¿no? Entonces yo les he dicho, si necesitan ayuda, yo les puedo ayudar, pero han sido 2, 3 semanas que tenían para decirlo. Es absurdo que ese mismo día lo digan. Ha habido estudiantes que me dijeron, licenciado, no he encontrado la peli ese mismo día a horas de presentar el trabajo, ¿y será que me lo puede pasar? No es mi responsabilidad. Tenía 3 semanas. Hubiese sido más fuerte que les diga, ya tienen 5 días para presentar este video. Ahí sí es poco tiempo, ¿no? Pero entonces hay que ver estrategias y alternativas y que ustedes también sean responsables. ¿Cómo puedo decirle a un niño que haga su tarea a tiempo, que lo haga poco a poco si yo no lo hago? Entonces es algo hipócrita por mi parte exigir a alguien cuando yo no me exijo, cuando yo no lo hago, ¿no? Entonces es responsabilidad de ustedes, ¿no? Entonces eso quiero para aclarar. Todos los trabajos que yo les doy es con anticipación y ahora todo que está en fecha establecida se va a quedar en esa fecha establecida. Ya no se va a mover para nada más, ¿no? En el caso de que haya estudiantes que no han logrado pagar por mensualidades y todo eso, igual tienen toda la obligación de mandarme inbox, licenciado, aquí está mi trabajo. Porque eso certifica que han hecho el trabajo. Y cuando paguen,
¿no? Cuando ya paguen a plataforma y todo eso, suben el trabajo. Licenciado, acabo de subir el trabajo, chan, chan, chan. Porque para mí es una forma de verificar realmente qué están haciendo, que se están esforzando. A veces hay otras estudiantes que dicen no he pagado y es 1 o 2 semanas, pero que tampoco han hecho el trabajo y lo han hecho a última hora y todavía teniendo más chance del tiempo que no han pagado. Entonces, para todas, tiene una fecha establecida. No he pagado, está bien, pero mando inbox al licenciado. Aquí está mi trabajo, licenciado. Y luego, cuando ya he pagado, subo y hago recuerdo otra vez. Licenciado, acabo de subir el trabajo. Este trabajo que yo le presenté en fecha, pero que no lo pude subir por no pagar, ¿no? Entonces, eso va a ser igual para mí una forma de ver de que realmente están trabajando, ¿no? Y que no están dejando todo a última hora. Entonces, con eso quiero cerrar, ¿no? Esta parte y que es tiempo también de que nosotros aprendamos a buscar un equilibrio en nosotros, ¿no? Entre ser empáticos y también al mismo tiempo ser responsables. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Voy a tomar asistencia y arrancamos con la clase. Abasto Montaño. Buenos días, licenciado, presente. Buen día. Aguilar Gutiérrez. Buenos días, licenciado, presente. Ancalle Guaitari. Presente. Presente. Argandoña García. Buen día, Alicia, presente. Buen día. Arrién Angulo. Presente, Alicia. Ayanome López. Bernal Mamani. Presente, Alicia, Yanome López, perdón. ¿Ayanome? Sí. Ya. Bernal Mamani. Ya. Blanco Camacho. Butrón Menacho. Presente, licenciado. Calizaya Paz. Presente, Alicia. Cartagena Natalie. Presente, Alicia. Castillo Paco. Presente, Alicia. Chávez Pecho. Presente, Alicia. Choque Posta. Choque Vicente. Alicia. Crespo Ojeda. Cusifani. Presente, licenciado. Delgado Mamani. Presente, Alicia. Flores Choque. Gómez Sánchez. González Terrazas. Huanca Apaza. Huanca Paco. Presente, Alicia, buenos días. Buen día. Iturias Arispe. Janconina. Jaracalla Copa. Lizarazo Espinosa. Presente. Miranda Méndez. Presente, Alicia. Miranda Soria. Presente, Alicia, buen día. Buen día. Mita Gómez. Presente, Alicia, buen día. Buen día. Molina Guzmán. Presente, Alicia. Morales Serna. Presente, Alicia. Nina Sánchez. Presente, Alicia, buen día. Buen día. Oruriz Masay. Presente, Alicia, buenos días. Buen día. Pinto Velarde. Presente, Alicia. Ramos Morales.
Presente, Lisa. Robles Rivero, Presente, Lisa. Buenos días. buen día. Rodríguez Andácaba, Presente, Lisa. Rodríguez Chura, Rodríguez Gutiérrez, Presente, licenciado. Rojas María, Presente, Lisa. Rojas Coro, Presente, licenciado. Saja Malosa, Presente, licenciado. Sánchez Ayaviri, Cejas Presente, Almaraz. licenciado. Cejas Almaraz, Presente, licenciado. Buenos días. buen día. Tapia Greda, no hay. Torrico Copa, Presente, licenciado. Valenzuela Escobar, Presente, Lisa. Vázquez Hermosa, Presente, Lisa. Beizaga Montán, Presente, Lisa. Vilca Cabrera, Presente, Lisa. Cenzano Calderón. Presente, licenciado. Buen día. Buen día. Muy bien, entonces, claro, dime. Lisa, ya mucho que Nicole, es que cuando estoy no puede escuchar, me llamó. Choque. Mucho que Nicole. Ya. ¿Alguien más? Gracias, Lisa. Muy bien. Entonces, el anterior lunes no nos vimos porque era feriado, entonces hay un tema que tenemos retrasado. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, ahorita que estoy recordando, y vamos a avanzar con el mismo, ¿no? Entonces, ahorita les voy a poner para compartir y arrancamos. Muy bien. Entonces, esta clase va a estar enfocada más en hablar sobre la inteligencia emocional. Dentro de la inteligencia emocional, antes de hablar de ella, vamos a hacer una pequeña pincelada de las inteligencias múltiples que todos nosotros como humanos tenemos y lo tenemos desarrollado en diferentes niveles, ¿no? Entonces, aquí la importancia es que ustedes descubran, ¿no? ¿Cuál lo llevo desarrollado más? ¿Cuál lo tengo que trabajar? ¿Cuál aún me cuesta? ¿Cuál le tengo resistencia? Muy bien. Ya, ahora sí. Inteligencia emocional, ¿no? En la anterior clase hemos hablado sobre las motivaciones y ahora es inteligencia emocional. ¿Se acuerdan? En las primeras clases que hemos pasado les he mostrado un poco de inteligencia emocional mediante una imagen, donde esa imagen estaba reflejado un corazón que estaba entrelazado con el cerebro, ¿no? Que en realidad estos siempre van de la mano, ¿no? Entonces, esto es inteligencia emocional y sobre esto vamos a hablar, ¿no? En esta clase. La inteligencia emocional, estudiantes, es algo que se empezó a descubrir recién nomás, ¿no? Ha sido en 1995, entonces no es tan antiguo. Y es por eso que se ha empezado a explorar más y desarrollar más y te piden más, ¿no? En diferentes lugares, ámbitos laborales y todo eso. Porque al trabajar la inteligencia emocional nosotros vamos a aprender a desarrollarnos mucho mejor con nuestro entorno. Este desarrollo, ¿no? de inteligencia emocional fue descubierta por Daniel Goleman. Él nos indica que la inteligencia emocional se aplica en muchos campos, no solo en el área de educación, sino también en organizaciones, en las clínicas, en el deporte, en el arte, ¿no? Porque llega a aportar beneficios, tanto para la salud mental, ¿no? Nuestra salud mental, como el rendimiento deportivo laboral. Dentro del rendimiento deportivo laboral está el cuerpo, entonces la inteligencia emocional ayuda a trabajar tanto cuerpo como mente, ¿no? La competencia de autoconocimiento, autodisciplina, persistencia o empatía tienen más importancia para la vida que el cociente intelectual. Afirma que ignorar estas competencias es un riesgo para nosotros.
Entonces, antes nos enseñaban, ¿no? O nos decían que mientras más aprendes, más inteligente eres, más tengas conocimiento de información, eres más fuerte, eres más como que poderoso, ¿no? Tienes más poder. Y con esto de la inteligencia emocional se han dado cuenta que sí, es importante tener una base teórica de información, pero sin descuidar nuestra inteligencia emocional. ¿De qué sirve tener un montón de conocimiento si no lo puedo aplicar en mi día a día? Si no lo puedo trabajar en el día a día, si no soy consciente de mis emociones y de cómo me relaciono con el otro, ¿no? Y de esto habla la inteligencia emocional. ¿Qué es? Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, reconocer los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. La inteligencia emocional no es ahogar las emociones, por el contrario es dirigirlas y equilibrarlas. ¿Para qué nos podrá servir tener conocimiento de nuestras inteligencias emocionales al momento de trabajar con niños? ¿Para qué creen que nos servirá al trabajar con los niños? Hay que hacer las cosas de corazón. Ya. ¿Y para qué servirá hacerlo de corazón? ¿Te sirve a ser humilde? Ya. ¿Y qué pasa cuando somos humildes? ¿Qué generamos en el otro? Amor, tal vez, cariño. Amor, cariño, comprensión. Receptividad hacia los demás. Exacto, muy bien. Entonces es eso, por eso es importante la inteligencia emocional, ¿no? Y sobre todo más cuando nosotros vamos a trabajar con poblaciones que son vulnerables, ¿no? Los niños son vulnerables porque son vulnerables a todo lo que les pasa alrededor, ¿no? Entonces ellos pueden tomar decisiones, pero al final siempre están pendientes o dependientes de alguien, ¿no? Y si se dan cuenta, hasta nosotros como adultos igual, ¿no? El poder de las emociones es extraordinario. Solo un amor poderoso, la urgencia, en este ejemplo, por salvar a un hijo amado, puede llevar a unos padres a ir más allá de su propio instinto de supervivencia, ¿no? Individual. Desde el punto de vista del intelecto, se trata de un sacrificio indiscutiblemente irracional, pero visto desde el corazón, y constituye la única elección posible. La inteligencia emocional, ¿no? Si llegas a tener conciencia y a trabajarlo más, puedes llegar a reflejar esto, ¿no? Vemos muchos padres que dan toda su vida por sus hijos, ¿no? Y es algo que, si se dan cuenta, sale del egoísmo, sale desde tu propio estado de confort igual, ¿no? Entonces es una emoción muy grande en la cual tú estás como que anteponiendo muchas cosas por esta persona, ¿no? Y si se dan cuenta, cuando trabajemos con niños va a ser igual, porque la importancia en ese momento, en ese espacio que estemos con ellos, va a ser para ellos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con ellos, ¿no? Dice, por más que, perdón, No, tranqui, seguí. por más que nosotros vayamos a estar con niños y estamos siempre nos van a poner esa alegría, esa emoción y ya nos van a poner felices. Y es parte de ser conscientes, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, también los niños sí nos van a generar alegría.
o también nos van a generar dolor o enojo y es parte del reconocimiento. ¿Y cómo lo voy a trabajar? ¿No? Sin juzgar, sin castigar, sin encasillar, ¿no? Simplemente verles, ayudarles a un buen camino, ¿no? Antes de que sigamos desarrollando la inteligencia emocional, vamos a hablar de otros tipos de inteligencias que se nos desarrolla en nosotros desde que somos pequeños. Y es por eso que todos somos diferentes, ¿no? Entonces, para esto, estudiantes, lo que vamos a hacer es en sus apuntes, vamos a analizar, digamos, cada inteligencia. Y en esta inteligencia lo que van a hacer ustedes es simplemente calificarse, digamos, del 0 al 10. Cuánto, digamos, tienen de esta inteligencia desarrollada o la trabajan o no la trabajan o se sienten bien o no, ¿ya? Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, nos habla de que existen diferentes tipos de inteligencia y no solo una, y que cada una de estas están en distinta proporción en cada uno de nosotros y se van desarrollando en nosotros según las necesidades y experiencias a lo largo de nuestras vidas. Entonces no significa de que solo tengo una inteligencia y me manejo con eso forever, ¿no? Tengo estas que son 8, ¿no? En todo mi interior, ¿no? Y cómo lo expreso también. Y estas se van adaptando según lo que pasa a mi alrededor. Pero hay otras que están desarrolladas de forma más latente, más fuerte. Y es por eso que eso nos caracteriza como individuos, ¿no? Porque nos hace diferentes, no somos ovejitas. Entonces vamos a hablar una por una de ellas, ¿no? Vamos a empezar con la primera inteligencia, ¿ya? Este tipo de inteligencia es la lógica matemática. Tiene la capacidad de resolver problemas antes de poder hablar. Entonces, antes de poder hablar, el niño ya resuelve el problema, ¿no? Suele relacionarse con un tipo de inteligencia no verbal. Entonces, todas estas personas o niños que tienen desarrollada esta inteligencia matemática, les cuesta más hablarlo, pero ya lo resuelven solos, ¿no? En su cabeza, en su mente, ¿no? A los niños que poseen este tipo de inteligencia se les da bien resolver misterios o pruebas de ingenio, armar rompecabezas, realizar ejercicios de lógica, contar o hacer cálculos, solucionar problemas informativos y jugar a juegos de estrategia. Entonces, si se dan cuenta, desarrolla más el hecho de resolver problemas, ¿no? Más matemáticos, más lógicos. Entonces, de ustedes, tal vez algunas tienen más desarrolladas, otras menos. Entonces, del 0 al 10, ¿cuánto creen que ustedes están, ¿no? O tal vez se sienten un 5, que es un término medio también, ¿no? Entonces, vayan calificándose, ¿no? Yo soy un 3, digamos, dentro de la inteligencia matemática, porque le tengo resistencia a los números, a los problemas, me estreso, ¿no? Entonces, muchas veces, o casi todo el tiempo, no me gusta, ¿no? Entonces es un tipo de inteligencia que le tengo resistencia o me cuesta más desarrollarlo, ¿no? Entonces del 0 al 10, califíquense. Lisa, ¿qué teníamos que hacer? No le llegué a escuchar bien. ¿Solo tenemos que calificarnos? Sí, del 0 al 10, ¿cuántos se pondrían dentro de inteligencia lógica matemática? Tal vez algunas sí se desarrolla más, ¿no? Entonces son más de resolver problemas, son más lógicas, ¿no? Entonces pueden poner 9, 10, ¿no? Esto no es para poner quién está bien y quién está mal, ¿no? Es lo que es simplemente para darnos conciencia. ¿Ya está? ¿Ya está, estudiantes? Sí, Lisa. ¿Todas? Por mi parte, sí. Ya, súper. Vamos a la siguiente inteligencia. Inteligencia lingüística. A comparación de la anterior de la lógica,
Este tipo de inteligencia es cuando las personas son hábiles y tienen preferencias por actividades como la lectura. Pueden desenvolverse rápido al conversar, al contar anécdotas, al contar chistes. Les encanta escribir historias, sus anécdotas, cuentos, poemas. Son fáciles también para poder aprender idiomas, tienen ese talento, ¿no? Y también jugar juegos de palabras. Entonces la inteligencia lingüística viene más desde la parte de lectura, escritura, ¿no? Habla, oral, ¿no? Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos se ponen? Por mi parte ya está. ¿Las demás ya están? Sí, sí. Súper. Sí. Entonces vamos a la siguiente. Inteligencia musical. Es propia, ¿no?, de niños, ¿no? Porque esto se empieza a desarrollar desde que son pequeñitos, ¿no? Tienen una habilidad innata para el aprendizaje de los diferentes sonidos. Entonces, desde pequeños llegan a desarrollar mucho la parte auditiva, ¿no? Y es por eso que empiezan a generar y a trabajar y a desarrollar una capacidad para poder cantar, para escuchar música, tocar instrumentos, componer canciones, disfrutar de la música, de conciertos, de cosas en vivo, ¿no? De seguir diferentes ritmos, de agarrar el ritmo, de leerlos, practicarlos, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, trabaja mucho la parte auditiva, ¿no? Entonces tienen buen oído. Y es por eso que vemos en muchos, digamos, la licenciada Erika, ¿no?, la de acordeón, ella desde pequeña ha debido tener muy bien desarrollado este tipo de inteligencia musical, un buen oído, por eso tiene una linda voz cuando canta, compone, toca, ¿no? Entonces, este tipo de inteligencia musical, pónganse una calificación, ¿no?, del 0 al 10, ¿cuánto tienen? Yo soy un 5, ¿no? Porque no soy ni menos, ni tampoco me siento así re pro, ¿no? Soy un término medio, ¿no? Entonces sí tengo oído, sí puedo cantar, pero no hacia la perfección, ¿no? Pero es término medio, ¿no? Igual tocar instrumentos, igual. Puedo aprender, pero no rápido, pero aprendo, ¿no? Entonces es un término medio. ¿Ya están? Sí, y ya está. Inteligencia visual. Este tipo de inteligencia tiene la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué hablamos cuando son dimensiones las 3? ¿No? Es una aquí, imaginación y creación, creatividad. Entonces veo algo palpable que puedo verlo, luego algo que lo empiezo a trabajar dentro de mi imaginación y luego voy a otro nivel, ¿no? Estas personas que la desarrollan son hábiles en la solución y resolución de problemas espaciales, como dibujar, pintar, leer mapas, contemplar cuadros, resolver laberintos o jugar a juegos de construcción, ¿no? Entonces, mayormente estas personas artistas, pintores, escultores, ingenieros, arquitectos, tienen desarrollado desde pequeños mucho esto de la inteligencia visual, ¿no? Entonces empiezan a visualizar muchas cosas que pueden ser reales como no reales y ahí empiezan a crearlas, a ejecutarlas. Entonces ahí del 0 al 10, ¿cuánto se pone? Alicia, ¿me podría explicar, por favor? Esta parte no he entendido muy bien.
son las personas que llegan a desarrollar más por la parte visual. Entonces todo lo que llegan a ver o lo que llegan a imaginar o crear lo empiezan a realizar, ¿no? Mediante dibujos, pinturas, mediante construcción de mapas conceptuales, mapas mentales, ¿no? Este tipo de juegos o estructuras que son más de laberintos o de construcción, ¿no? Entonces ellos lo llegan a reflejar y a solucionar rápido, ¿no? Está bien, dice, gracias. ¿Ya lo tienen? Sí, Muy sí, bien. dice. Inteligencia kinestésica. La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar todo tu cuerpo como una herramienta de expresión, de ideas y de sentimientos. Es la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. A los niños que lo manifiestan se les da bien bailar, actuar, imitar gestos o expresiones, hacer deporte, correr, moverse y saltar. Entonces la inteligencia kinestésica es mayormente reflejada, desarrollada y trabajada con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo expreso con el cuerpo? Entonces por eso los deportistas, los artistas llegan a desarrollar mucho este tipo de inteligencia, ¿no? Entonces del 0 al 10, ¿cuánto? ¿No? Dice de la inteligencia kinestésica, como ejemplo lo tomé un deporte, hacer un deporte. Sí, puede ser un deporte, ¿no? Entonces, ¿qué genera ahí con el deporte? Tengo resistencia, tengo agilidad, tengo habilidad, tengo destreza, tengo velocidad, tengo estrategia, ¿no? Entonces, mucho de eso trabaja lo kinestésico, que todo lo voy haciendo con el cuerpo, ¿no? Está bien, gracias, Liz. ¿Seguimos? Dicen, ¿cómo puedo decir que soy buena en inteligencia? Que la última, por ejemplo, no me gusta bailar, lo único que me gusta en esta inteligencia sería actuar y imitar gestos. O sea, ¿te gusta actuar o no te gusta? Sí, me gusta actuar, Ya. pero no me identifico con bailar, mucho menos hacer deporte Ya. o algo así. Entonces tal vez entras en un nivel 6 o 7, digamos, ¿no? Ya dice. Entonces es un término medio, ¿no? Si encuentran que es un término medio porque no puede hacer muchas cosas, digamos, entonces es un término medio, ¿no? Y puede ser medio alto o medio bajo, por eso ahí tenemos al 6, al 7, al 3, al 4, ¿no? Inteligencia naturalista. Está relacionada con el gusto por los temas medioambientales, plantas y animales. Estos niños disfrutan realizando actividades como ir de acampada o campamentos, hacer senderismo, cuidar animales, conocer detalles de la naturaleza, reciclar y cuidar el medio ambiente, ¿no? Los niños que llegan a desarrollar más este tipo de inteligencia son los niños de las áreas rurales, ¿no? Los que viven en el campo. ¿Por qué? Porque su primera conexión que tienen es con la madre tierra, no es naturaleza, no están, digamos, ensuciados con lo que te manda la ciudad, ¿no? Entonces, cemento, bloques, ¿no? Plástico, entonces no, porque tienen un mayor contacto con la naturaleza. Pero los de la ciudad también a veces tienen este contacto, ¿no? Que se sienten más a gusto cuando están en un parque, en el césped, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen este tipo de inteligencia y en qué nivel se encuentran, ¿no?
Dice, nuestra inteligencia naturalista sería botar la basura al basurero y así. En realidad botar al basurero, digamos, esto de cuidar el medio ambiente, si es algo que lo haces todo el tiempo y no como un mecanismo de automático, sí, digamos, ¿no? Entonces es como esta idea de tener una conciencia de estar más conectada con la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos, vas a un parque y ves basura, entonces sí, este cacho tú ya estás limpiando, sacando y todo eso porque quieres que estás protegiendo a la naturaleza, ¿no? Sin embargo, digamos, todo el tiempo boto la basura, es un automático, ¿no? Es una, como una obligación que tenemos que tener, ¿no? Pero la inteligencia naturalista es como una necesidad de una relación que tienes con la naturaleza, ¿no? De amor, de respeto, de cuidado. Está bien, dice. Inteligencia interpersonal son las personas que se les da bien conversar, trabajar en equipo, ayudar a los demás, mediar en conflictos y conocer gente nueva. Es entendida como el conjunto de nuestras habilidades para la comunicación y las relaciones con los demás. Facilita entendernos con distintas personas. Entonces, este tipo de inteligencia interpersonal es la facilidad y la habilidad de poder relacionarme con gente extraña o gente nueva, de poder tener el rol de líder, de poder trabajar en equipo, ¿no? Entonces, de poder comunicarme, que esta es muy diferente a la lingüística. En la lingüística puedo hablar, pero puede ser como que tengo el don de hablar, pero no de relacionarme mucho, ¿no? Entonces la interpersonal es de cómo me relaciono con los demás, esa facilidad que yo tengo. Si se dan cuenta, hay algunas personas que en ese instante ya tienen un don para poder hablar, entrar en confianza, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esta inteligencia yo tengo, ¿no? ¿Ya lo tienen? Ay. ¿Continuamos? Sí, dice. Ya. Sí, dice. Salud. Gracias, sí, me da como alergia. Ahora vamos a la siguiente, que es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal, si se acuerdan de las motivaciones extrínsecas e intrínsecas, la inteligencia intrapersonal es algo interior igual, intrínseco, ¿no? Son aquellos que se conocen mejor a sí mismos, les gusta trabajar de manera autónoma, o sea, solos, establecen metas y se centran en alcanzarlas. Empiezan a comprender cómo son sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Y saben cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Soy consciente de que tengo ciertos puntos fuertes y débiles y los acepto. Nos ayuda a entender nuestros estados de ser, ¿no? En la autorreflexión y el conocimiento espiritual. Es importante para entendernos a nosotros mismos. Entonces la intrapersonal es una inteligencia en la cual estoy más ensimismado, relacionado con mi ser, ¿no? Entonces, y eso vemos mucho en personas ya adultas, ¿no? Cuando están más enfocadas en el yoga, en meditaciones, en cosas para trabajar ellos mismos, para sanar su interior, ¿no? Entonces, de lo intrapersonal, ¿cuánto tengo, ¿no? Más que todo en intrapersonal es conocerse a sí mismo.
Sí, se enfocan mucho en eso, ¿no? Está bien, Liz. Ahí ve. Daniel Goleman nos dice, no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz, en especial tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicte tu corazón y tu intuición. De algún modo, ya sabe tu intuición y tu corazón aquello en lo que realmente quieres convertirte. Por comentarios, por lo que dice la gente a tu alrededor o por tu mismo miedo, dejamos de hacer cosas que nos gustan o dejamos de expresar cosas que tal vez queremos hacerlo, pero por ese temor no lo hacemos, ¿no? Cuando en realidad nuestra intuición y nuestro corazón ya te está pidiendo que lo hagas. Entonces es tiempo de escucharlo, y de eso trabaja mucho la inteligencia emocional, que lo vamos a ver, ¿no?, a continuación. Y estas inteligencias, ¿no?, que ven acá estudiantes, es aquí, está todo en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Entonces todos lo tienen en diferentes niveles. Entonces no hay mal ni bien. Si yo tengo más una inteligencia desarrollada, lógica, matemática, está bien. Si tengo una más que es kinestésica, también está bien, ¿no? El punto es ser consciente. Hay algunos que les cuesta más la parte lingüística, entonces aprenden, se forman, ¿no? La naturalista a mí me costaba porque yo era más de ciudad, me encanta la ciudad y todo lo que hay, estructuras y distracción, y yo odiaba naturaleza, animales, ¿no? Pero luego me he empezado a dar cuenta que trabajo con niños, con adolescentes, eso es parte de la naturaleza también. Y ahí también, al tener un contacto con la naturaleza, me he dado cuenta de que también estoy empezando a tener un autorreconocimiento de mí, mi paz interior. Yo lo adormecía mucho con la ciudad, ¿no? Entonces me olvidaba de quién era yo, de cómo sentir, de cómo la naturaleza me conecta, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Entonces todo se va desarrollando de diferente forma, ¿no? Y cada uno también lo va trabajando como quiere trabajarlo, según sus posibilidades, o si no también según sus necesidades, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque si tengo conocimiento de estas inteligencias, voy a poder ser consciente también de mis niños, porque mis niños ya van a desarrollar diferentes tipos de inteligencias. Entonces ahí yo no voy a estar obligando o forzando a un niño a que sí o sí tiene que terminar como su otro compañero, porque tal vez su otro compañero tiene un tipo de inteligencia que está desarrollado más que el de su otro compañero. Entonces es buscar herramientas para que el niño no se frustre, no se enoje, sino que vaya yendo poco a poco en su ritmo y en su tiempo y a su forma, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Hasta acá hay alguna duda? Muy bien, si no hay dudas, continuamos. Inteligencia emocional. Ahora entramos a la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para la inteligencia emocional? Uno, que es que nos ayuda a percibir nuestras emociones. Percibo mis emociones, cómo son, de qué forma, ¿no? ¿Qué me generan? Empiezo a comprender mis emociones. Comprendo cuando estoy enojado, cómo es. Comprendo cómo es cuando estoy triste, feliz, enamorado, enamorada. La inteligencia emocional me ayuda a utilizar estas emociones. Utilizo estas emociones para poder tener diferentes tipos de objetivos o metas, ¿no? Trabajo mi inteligencia emocional para poder manejar también mis emociones. Estoy muy triste, estoy muy enojado, pero es un espacio, un ambiente en el cual no es apropiado mostrar o expresarlo. Eso no significa que tengo que cortarlo, sino
cómo lo voy a trabajar o voy a tratar de generar un equilibrio, ¿no? Las cualidades de la inteligencia emocional, ¿no? Parten por 5, ¿no? Que son las principales. Uno que es la conciencia de uno mismo, otra que es el equilibrio anímico, otro que es la motivación, el control de impulsos y la sociabilidad. Entonces, estos 5 puntos los vamos a trabajar hoy. Vamos a partir con la conciencia de uno mismo. La conciencia de uno mismo es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Las emociones tienen diferentes grados de intensidad. Algunas son intensas, pero otras se encuentran debajo de nuestra percepción consciente. ¿Qué emociones creen que son así intensas y que se muestran así ese cachito? Que son fáciles de observar, fáciles de clasificarlas, ¿no? ¿Qué emociones creen que son así intensas? ¿O no hay? ¿Están ahí estudiantes o se han dormido?